Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto saludaros. Espero que estéis teniendo un muy buen día. Bueno, como os había dicho, os grabo este vídeo porque quería comentaros algunas cosas respecto a los capítulos 16 al 18 de Juan, que estamos leyendo en nuestro club de lectores de la Biblia. Hoy no me puedo conectar por la tarde, pero os dejo este vídeo con algunos comentarios. También me hicisteis algunas preguntas, así que las voy a responder aquí y así lo podéis revisar con calma. Y espero que que sea de edificación y que os ayude a tener más profundidad en lo que estamos leyendo. Me gustaría comenzar orando, así que quiero pedirle al Señor que nos alumbre el entendimiento. Espíritu Santo, te pido eso, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, que nos permitas entender tu palabra cada día más. Te pido, Señor, que a todos aquellos que están siguiendo esta lectura, tú les bendigas, Señor, les abras las escrituras delante de ellos, que ardan sus corazones, Señor, y que en este pequeño vídeo, Señor, me permitas explicar bien, de buena manera tu palabra, Señor. Guía mis palabras, guía mi explicación, y te pido que de sobremanera tú bendigas a las personas que lo escuchen y que abras el entendimiento de ellos y les permitas comprender, Señor, lo que tú quieres hablarles hoy. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, lo primero, quería daros un poco de contexto. Estos capítulos, ya hacia el final del Evangelio de Juan, son muy intensos, porque ya os comentaba al principio que Juan es un discípulo que en su Evangelio se esforzó por darnos a entender la divinidad de Jesús, ¿no? Y su naturaleza como Mesías, como aquel que vino a redimirnos, aquel que nos amó. Y de alguna manera el Evangelio de Juan no es tan narrativo, no es tan histórico, es mucho más enfocado en mostrarnos que Jesús es el Mesías y en mostrarnos cómo el Señor era alguien cercano a los discípulos. Y como Él es un testigo presencial, ocular, digamos a diferencia, por ejemplo, de Lucas, que Él recabó información antes de escribir su Evangelio y Él no estuvo presente, pero Juan sí. Juan estuvo presente, se nota que lo vivió muy intensamente. Entonces, estos pasajes finales nos relatan esa última semana que tuvo Jesús con sus discípulos en Jerusalén antes de ir a la cruz. Ahí es donde celebran la Santa Cena, allí es donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Y aquí en estos versículos que leemos, el 16 y 17 especialmente, son la parte final cuando están ahí reunidos. En el versículo 16 les está hablando cosas muy importantes de lo que va a venir, ¿cierto? Les anuncia la venida del Espíritu Santo y cómo Él se va, y aunque eso les produce a ellos tristeza, pero en realidad nos conviene que Él se vaya, dice, porque Él nos va a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. Entonces es muy alentador porque Él dice, yo me voy, pero os dejo al Espíritu. Y Él os va a revelar todas las cosas, Él os va a guiar a toda la verdad. Entonces son palabras de consuelo, donde Él está anticipando a sus discípulos lo que va a venir, que van a venir también persecuciones y luchas, que va a haber tristeza, que va a ser un momento difícil, pero que hay esperanza. Luego en el 17 hace una oración maravillosa. Esta oración en el capítulo 17 es apasionante porque es Jesús mismo orando por los discípulos y por nosotros. Dice, no te pido solo por esto, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Entonces está orando por los discípulos y los discípulos de los discípulos y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. Entonces es una oración muy interesante, muy profunda, y es maravilloso ver cómo el Hijo ora al Padre y pide por nosotros, pide por la unidad de la Iglesia, pide para que seamos uno como Él es uno con el Padre. Es un capítulo maravilloso. Y finalmente termina esta lectura de esta semana con el capítulo 18, donde se relata el arresto de Jesús, ¿cierto? Un momento muy intenso. Vemos la tradición de Judas, vemos cómo vienen todos los guardias, digamos, y todas las personas armadas, ¿cierto?, a detenerlo. Un detalle impresionante que nos cuenta Juan es que cuando dicen que buscan a Jesús de Nazaret, ¿no?, Él dice, yo soy, y dice que todos caen hacia atrás, ¿no?, al declarar yo soy, que básicamente es la declaración de yo soy Dios. Es lo mismo que le respondió a Moisés, Dios, ¿cierto? Cuando Moisés le preguntó ¿cómo te llamas?, Dios le dijo yo soy el que soy. ¿Cierto? Lo que nosotros
traducimos o intentamos verbalizar como Jehová, yo soy el que soy. Un nombre impronunciable, ¿no? Y que es una declaración absoluta de Jesús diciendo yo soy Dios. Solo Dios puede decir esa declaración de sí mismo. Y se derrama poder, se desata poder cuando Él declara yo soy. Entonces, bueno, es maravilloso. Estos 3 capítulos son muy intensos, como decía, y nos dan mucha información para entender la misión de Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros. Quién era Él y luego lo que Él nos deja a nosotros, ¿no? Cuando Él se va, cuando Él es arrestado, cuando Él es crucificado, Él nos deja una esperanza, que es el Espíritu Santo, el cual tenemos hoy habitando dentro de nosotros, y es Dios mismo habitando con nosotros. Así que bueno, eso a modo de contexto lo dejo para que lo meditéis y aquellos que estáis siguiendo la lectura que podáis ir profundizando, y si no habéis leído todavía, bueno, que lo podáis leer ahora con esto en mente. Espero que os dé un poco más de perspectiva. Ahora voy a pasar a responder algunas preguntas que me hicieron. La primera es muy buena, dice, ¿cómo entiende Jesús la oración? Bueno, esta es una pregunta profunda y nos lleva también a entender qué significa la oración, ¿no? Hay un pasaje que está en Lucas 11, donde los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar, enséñanos cómo orar, ¿no? Y Jesús les responde y les dice lo siguiente, les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos. Es decir, Jesús enseña que la oración es dirigirnos al Padre, hablarle al Padre. ¿Cierto? Aquí viene la famosa oración del Padre Nuestro, que es un modelo que nos muestra aquellas cosas por las que necesitamos estar siempre pidiendo y de qué manera podemos acercarnos a Dios, ¿no? Y luego aquí en este pasaje, ¿no? En esta sección que estamos leyendo, es interesante porque en el capítulo 17, que es la oración de Jesús, comienza de la misma manera. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Es decir, nuestra oración debemos comenzarla dirigiéndonos a Dios como Padre. Esto es algo revolucionario. Recordemos que los judíos no conocían a Dios como Padre. Le conocían como Creador, le conocían como Dios poderoso, Príncipe de paz, muchas palabras, pero no le conocían en su paternidad. Y Jesús viene a revelarnos eso, que Dios es Padre y que Él nos adopta como a hijos. Eso es algo maravilloso. Y Jesús, el Hijo de Dios, es quien viene a revelarnos la paternidad de Dios y nos enseña que nos dirijamos a Él como Padre. Entonces esto es maravilloso, porque entendemos entonces que la oración no es lanzar una lista de deseos, no le estamos hablando a un ser lejano, etéreo, no le estamos hablando a alguien que está ahí escondido detrás de las nubes, le estamos hablando a nuestro Padre celestial. Y ese fue el modelo que nos enseñó Jesús. Y si leéis con detenimiento en Juan 17, todo el capítulo, veréis que toda la oración que hace Jesús la hace al Padre y le dice constantemente, Padre, la hora ha llegado. Luego más adelante, yo te he glorificado aquí en la tierra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, ¿cierto? He manifestado tu nombre. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino que ruego por ellos. Todo lo mío es tuyo. En fin, si leéis todo el capítulo, está constantemente hablándole al Padre y pidiéndole por nosotros. Entonces, Jesús ve la oración de esa manera, como una conversación con Dios, pero no con cualquier idea de Dios, no con Dios de cualquier forma, sino que Dios Padre. Entonces tú puedes acercarte, yo puedo acercarme con confianza a Dios como Padre y entender que Él es un Padre santo, bueno, puro, justo, un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre cercano que está preocupado de nosotros, que nos quiere proteger, nos quiere proveer, todo lo que haría un buen Padre. Y esa revelación es maravillosa porque nos enseña una paternidad que yo creo que ninguno de nosotros hemos conocido perfectamente aquí en la tierra, sino una paternidad completamente perfecta. Y todos nosotros tenemos distintas heridas con nuestros padres, pero Dios, cuando se revela como Padre, Él viene a sanar esa herida que muchos de nosotros tenemos en nuestra propia historia. Y podemos tener un Padre perfecto que está en el cielo, que está siempre, que nunca nos deja, que nunca nos hace daño, que nunca nos abandona. Un Padre maravilloso. Y esa revelación de Dios como Padre realmente es la que nos lleva a poder entender quiénes somos nosotros frente a Dios
Y eso nos va a permitir entender también cuál es nuestro llamado, nuestro propósito. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué Dios nos creó? Así que esa primera pregunta es muy buena. Yo creo que Dios ve la oración de esa manera. Es abrir nuestro corazón a Dios y relacionarnos con Él como Padre, entendiendo que Él es un Padre perfecto. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Y empezamos a pedirle que Él venga a nosotros, que su reino, que su voluntad se haga en nuestra vida. Y luego todo lo que tengamos por decirle y por conversar con Él. La segunda pregunta es: ¿qué significa la venida del Espíritu Santo para los discípulos? La venida del Espíritu Santo se refiere a lo que dice Jesús de que no estarán solos después de su muerte. Efectivamente, el Espíritu Santo también en esa misma pregunta pregunta por el Consolador. En este pasaje y en otros también, pero este es uno de los pasajes en el capítulo 16, donde dice que en el capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y nos habla, y básicamente lo que está explicando es que Jesús, en su forma encarnada, física, va a dejar este mundo, ¿cierto? Él va a ser crucificado, Él va a resucitar y luego va a subir y va a volver al Padre. Pero Él va a dejar aquí en la tierra al Espíritu Santo, que es Dios mismo manifestado aquí en la tierra. Entonces, de alguna manera, Él nos está diciendo: yo no os voy a dejar solos, no os voy a dejar huérfanos, sino que yo voy a dejar mi Espíritu. Y la promesa es maravillosa, porque Él no dice que el Espíritu Santo va a estar por ahí dando vueltas, sino que dice que Él va a venir a habitar dentro de nosotros, lo cual es algo nuevo, es un nuevo pacto, en el cual ya no tenemos que nosotros ir a un lugar físico a buscar a Dios, sino que Dios viene a habitar dentro de nosotros. Dios ya no va a habitar en un templo, en un lugar construido por manos humanas, sino que va a habitar en un templo construido por Dios mismo, que somos nosotros. Él va a venir a habitar dentro de nosotros y Él va a hacer una obra desde dentro hacia afuera. Él va a grabar las tablas de la ley, ya no en una piedra, sino que en nuestro corazón. Dice que sus leyes Él las va a imprimir en nuestro corazón, en nuestra mente, de manera que nosotros ya no nos esforzamos por cumplir una ley que está afuera, que nos es dada, sino que Dios mismo imprime esa ley en nuestro corazón, y entonces ahora nosotros, con un corazón renovado y transformado, comenzamos a desear lo que Dios desea, a ver lo que Dios dice que es bueno, verlo como bueno, y lo que Dios dice como malo, verlo como malo, y ya no como una imposición externa, sino como una convicción interna, donde nosotros mismos empezamos a amar la santidad, empezamos a amar lo que Dios ama, empezamos a sentir lo que Dios siente. Y esa transformación, ese proceso maravilloso, lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo segundo, la palabra consolador es una palabra muy interesante. No voy a entrar ahora en detalles, pero básicamente lo que significa es alguien que no solamente que consuela nuestra tristeza, sino que también tiene un significado que es: Él es nuestro abogado, Él es quien nos defiende. Entonces nos consuela en un sentido emocional, ¿no? Si estoy triste, trae consuelo, pero el consuelo del Espíritu Santo consiste en que Él trae verdad, Él hace justicia, y cuando nosotros estamos atribulados, estamos amargados, estamos preocupados, Él lo que hace es recordarnos que nosotros somos hijos de Dios, que Jesús murió por nosotros y que por lo tanto nosotros ya hemos sido librados de la muerte, de las consecuencias del pecado, y Él nos defiende, Él toma una posición a favor nuestro, Él lleva la carga por nosotros y nos levanta. Entonces es algo mucho más profundo que solamente un consuelo como una palmadita en el hombro, ¿no? Sino que Él trae verdad a nuestra vida, nos consuela y nos declara la verdad, y la verdad es lo que nos trae consuelo, ¿cierto? Dice Jesús un poco antes que la verdad nos hace libres, y es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda la verdad. Justamente un poquito más adelante, en el versículo 13, ahí mismo en el capítulo 16, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos lleva a la verdad, Él nos recuerda las palabras de Jesús y nos permite entender lo que es verdadero y diferenciarlo de la mentira. Entonces cualquier mentira que el diablo quiera sembrar en nosotros, que soy indigno, que no valgo la pena, que nunca lo voy a lograr, que
estoy destinado al fracaso, cualquier pensamiento de derrota, de condenación, el Espíritu Santo trae verdad. Y esa verdad es la que trae consuelo. Porque la verdad en realidad es maravillosa. El Evangelio son buenas nuevas. La verdad es que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo, para que si creemos en Él ya no nos perdamos, ya no tengamos el efecto del pecado sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, el castigo del pecado se nos ha quitado de encima. Y en realidad nuestra única expectativa es una vida eterna con el Señor. Y por muy difícil que se pongan las cosas aquí en la tierra, nuestra esperanza es mucho mayor. Y eso, qué mayor consuelo que ese. Así que esa segunda pregunta también es muy interesante. El Consolador, el Espíritu de verdad, es el que nos lleva a toda la verdad, el que nos sostiene, el que consuela nuestra alma, nos da aliento, nos da ánimo. Por lo tanto, es fundamental que tengamos una relación con el Espíritu Santo para que podamos caminar como cristianos y podamos realmente cumplir nuestro llamado en la vida. Sin el Espíritu Santo la vida cristiana se vuelve vacía, seca y literalmente imposible, porque jamás vamos a poder lograr vivir de acuerdo a lo que dice la palabra sin la revelación que el Espíritu Santo nos da de la palabra. Es Él el que nos revela la Escritura, es Él el que nos permite entender las cosas, Él transforma nuestra mente y por último es quien nos da el poder para caminar siempre en victoria, ¿cierto? Para cumplir nuestro llamado. Cuando le dice Jesús a los discípulos, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, no podemos testificar de Jesús sin el Espíritu Santo. No podemos recibir ese consuelo, no podemos tener paz. No tenemos poder para sanar enfermos o echar fuera demonios o hacer milagros sin el Espíritu Santo. Y mucho menos llevar una vida santa sin el Espíritu Santo. Es decir, si yo solamente por mis fuerzas intento cumplir todo lo que Dios dice, voy a fracasar día tras día tras día. Solamente cuando empiezo a tener una relación con el Espíritu Santo y me fortalezco en Él es que puedo vencer y que puedo salir victorioso. Así que aprovecho también de animarte, si estás escuchando esto, de que te tomes del Señor y que tengas una relación con el Espíritu Santo para que Él te permita caminar en victoria y que Él traiga ese consuelo que es poner verdad en tu corazón, en tu mente. Y la verdad cuál es, que Él es tu Padre, que te ama, que nunca te va a soltar, que nunca te va a desamparar y que Él tiene un propósito bueno y maravilloso para tu vida, que Él te ha escogido y que si tú le dejas y te sometes a Él, Él te va a llevar por un camino precioso, un camino recto, de victoria en victoria. Así que esto sería el comentario por hoy. Espero que sea de edificación para vosotros, que os ministre, que llegue a vuestros corazones. Y os aconsejo que cada vez que leamos la Escritura, que oréis, que le pidáis al Espíritu Santo, que sea quien os revele lo que estamos leyendo, porque hay mucha profundidad, hay mucho más que decir, obviamente, pero Él nos va revelando poco a poco y nos va llevando a toda verdad. Que el Señor os bendiga, os mando un abrazo muy grande, que tengáis una muy buena tarde y nos vemos pronto. Saludos y bendiciones. Adiós.